Buen día, licenciado Germán Arriaza. Este día nos corresponde realizar la simulación de audiencia de la materia técnica de litigación oral, teniendo en consideración que se va a realizar de acuerdo al interrogatorio directo, contrainterrogatorio y alegatos finales. Tendremos a Perla Guadalupe Domínguez como juez, como fiscal a Mario José López y como defensa técnica a María Angélica Portillo y mi persona como testigo, Ricardo Francisco Menéndez. Los dejaré con Perla Domínguez. Muy bien, de acuerdo al artículo 338 del Código Procesal Penal, siendo este el día y la hora fijados, y luego de haber verificado la comparecencia de las partes, tanto de la Fiscalía como de la representación de la defensa técnica, doy por iniciada esta audiencia de vista pública, para lo cual, aperturándola, doy lectura a los hechos de los cuales va a tratar la presente audiencia. El día 6 de abril del año 2020, aproximadamente a eso de las 5 horas en casa de habitación del señor José Roberto Joya, ubicada en Cantón Las Marías, San Miguel, departamento de San Miguel, la niña Ana María Joya, de 6 años de edad, se encontraba dormida en el cuarto, cuando el imputado Pancracio Díaz, su vecino, llegó donde se encontraba la niña Ana María Joya, durmiendo. Esto sucede cuando el padre había salido a ordeñar una vaca. Le colocó el pene en las nalgas, siendo sorprendido en ese momento por el padre de la menor, el señor José Roberto Joya, quien observa al imputado Pancracio Díaz con la calzoneta y calzoncillo abajo de la rodilla, y que tenía a la víctima de lado, tapándole la boca, observando además que la niña tenía la falda hacia arriba y el bloomer de lado. Los hechos narrados, la Fiscalía General de la República los ha calificado como agresión sexual en menor o incapaz, previsto y sancionado en el artículo 161 del Código Penal, en perjuicio de la niña Ángela María Joya. Para lo cual cedo la palabra a la representación fiscal para que me haga ver si tiene algún testigo del cual va a reproducir su testimonio en este momento. Tiene la palabra, licenciado. Su señoría, buen día. El testigo que ofrecí para que rindiera su declaración es el señor José Roberto Joya. Muy bien. Pase al estrado el señor José Roberto Joya, para lo cual procederé a la juramentación debida de este. Le haré la advertencia consistente en que si miente sobre su testimonio, remitiré el informe a la Fiscalía General de la República para que sea procesado por el delito de falso testimonio previsto y sancionado en el artículo 305 del Código Penal, el cual tiene una pena de 2 a 5 años de prisión. Levante su mano derecha y, según su credo, dirá si promete o jura decir la verdad y nada más que la verdad de lo que se le preguntará a continuación. Lo juro. Muy bien, tiene la palabra la representación fiscal para que haga uso del interrogatorio directo. Gracias, su señoría. Señor testigo, le haré una serie de preguntas a las cuales quiero que me responda de una forma clara, precisa y de acuerdo a lo que le he preguntado. Si no me doy a entender, le solicito me pida que le reformule la pregunta. Ahora bien, ¿cuál es su nombre? José Roberto Joya, ¿Cuántos años tiene? 38 años, ¿Cuál es su estado familiar? acompañado. ¿Cómo se llama su compañera de vida? María Luisa Reyes, ¿Cuántos hijos tiene? una hija. ¿A qué se dedica usted, señor José Roberto? Soy agricultor en pequeño. ¿Dónde reside usted? Cantón Las Marías de San Miguel. ¿Cuánto tiempo tiene de residir ahí? Aproximadamente como 15 años. ¿Y usted conoce a los vecinos del lugar? Sí, como ya días vivo ahí. ¿Conoce usted al señor Pancracio Díaz? Sí, lo conozco. ¿Por qué lo conoce?
Porque vive enfrente de mi casa. ¿Tiene algún vínculo de parentesco con él? Objeción, su señoría. El testigo está haciendo una pregunta subjetiva. Al lugar la objeción, por favor, abogado, reformule la pregunta. Señor José Roberto Joya, lo ubicaré en tiempo y lugar. ¿Qué se encontraba haciendo usted el día 6 de abril del presente año? Estaba en mi casa de habitación. ¿Qué se encontraba haciendo? Mire, como nosotros tenemos vacas ahí en la casa, estaba ordeñando una vaca. ¿Usted observó algo ese día? Sí, yo observé a mi vecino, a Pancracio, que ingresó a la casa y entró al cuarto de mi hija. ¿Qué lo encontró haciendo? Él estaba en la cama con mi hija y se había bajado la calzoneta y el calzoncillo. Y le estaba poniendo el pene a mi hija. ¿Qué más observó? Objeción, su señoría. Califique y fundamente su objeción, abogada. La representación fiscal está sugiriendo que el testigo conteste lo que él quiere. Por favor, abogado, reformule su pregunta. A preguntas anteriores, señor testigo, usted dijo que el señor Pancracio Díaz le estaba poniendo el pene a su hija. ¿Dónde se lo estaba poniendo? Se lo estaba rozando en las nalguitas de mi hija. ¿Qué hizo usted en ese momento? Pues yo entré en ira y lo agarré a mi vecino y lo saqué. Inmediatamente llamé a la policía porque en un momento de ira uno puede hacer cualquier cosa. ¿Le ha ocurrido este tipo de eventos anteriormente? No, jamás. Okay. No más preguntas, su señoría. Muy bien, luego de que se ha realizado el interrogatorio directo, cedo la palabra a la representación de la defensa técnica para que haga uso del contrainterrogatorio. Tiene la palabra la licenciada Angélica Portillo. Gracias, su señoría. Bien, para efecto de acreditación, mi nombre es Angélica Portillo, perdón. Señor testigo, y le haré una serie de preguntas. Necesito que me conteste de una forma clara, precisa y concisa en lo que yo le voy a preguntar. Usted menciona que su estado familiar es acompañado, ¿cierto? Sí, ¿Cómo se llama su compañera de vida? María Luisa Reyes, ¿Dónde se encontraba su compañera de vida cuando ocurrió el hecho? trabajando. ¿En qué trabaja ella? Ella lava ropa ajena, o sea, va de casa en casa y lava la ropa. Usted mencionó que conoce al señor Pancracio Villa. Sí, correcto, lo conozco. ¿Podría decirme a qué distancia está la casa de él con la suya? Como a unos 7 metros, si solo nos pasamos la calle y ya estamos frente. Eh, ¿Cómo es el comportamiento del señor Pancracio Villa en la comunidad? Objeción, su señoría. Califique y fundamente su objeción, abogado. El testigo no está cualificado para evaluar un comportamiento de una persona. No ha lugar la objeción debido a que la abogada está solicitando una opinión acerca de un comportamiento que no es técnico, sino un conocimiento común de unas personas, no así un peritaje psicológico del comportamiento del imputado. Siga, abogada. Muy bien. Le preguntaba, ¿cómo es el comportamiento del señor Pancracio Villa dentro de la comunidad? Mire que él actúa de forma normal, ¿A qué se refiere cuando dice normal? que pues nosotros con el tiempo de vivir en el cantón nunca le hemos visto una actitud diferente, ¿verdad? Hasta el momento de que él agredió a mi hija. ¿Usted logró identificar bien al señor Pancracio Villa ese día del hecho? Sí, correcto. Él andaba una calzoneta azul que decía Adidas
que normalmente se pone, y como le manifestaba, yo lo saqué de mi casa ese día y llamé a la policía. Gracias. No más preguntas, su señoría. Muy bien. Luego de que se ha realizado el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio, cedo la palabra a la representación fiscal para que haga uso de su alegato final. Tiene la palabra el licenciado Mario López. Gracias, su señoría. Para efectos de acreditación, mi nombre es Mario José López Villatoro y actúo en calidad de agente auxiliar del Fiscal General de la República en el presente proceso penal que se instruye en contra del señor Pancracio Díaz por el delito de agresión sexual en menor o incapaz previsto y sancionado en el artículo 161 del Código Penal en perjuicio de la indemnidad sexual de la niña Ana María Joya, y para efectos de relación fáctica voy a omitir la relación circunstanciada de los hechos, puesto que se ha abordado en la etapa previa de esta audiencia, por lo cual me limitaré a mencionar que dichos hechos provisionalmente se han adecuado al artículo 161, inciso primero, el cual dispone literalmente: la agresión sexual realizada con o sin violencia que no consistiera en acceso carnal en menor de 15 años de edad o en otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsistencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de 8 a 12 años. Por lo cual, su señoría, cabe mencionar de que este tipo de delitos no requiere la violencia. Por lo tanto, hemos previsto que provisionalmente sea calificado por el delito de agresión sexual, puesto que el agente, el sujeto activo no ha realizado ningún tipo de violencia y además el sujeto pasivo es una niña de 6 años. Ahora bien, como representación fiscal, mi finalidad es romper con el principio de presunción de inocencia con el que goza actualmente el imputado, por lo cual ofrecí y fueron admitidos los medios probatorios pertinentes, consistentes, los siguientes: como prueba documental, el álbum fotográfico interno y externo del lugar del cometimiento de los hechos, certificación de partida de nacimiento de la víctima, y como prueba pericial, exámenes o dictamen psicológico efectuado a la niña y la correspondiente declaración en cámara Gesell, efectuada también a la víctima, y como prueba testimonial, la declaración del padre de la niña, el señor José Roberto Joya, siendo esto, su señoría, todos los medios probatorios con los cuales serán útiles para acceder a una sentencia condenatoria. Haré las consideraciones respecto a las pruebas producidas en esta vista pública. Me voy a referir a la declaración brindada por el señor José Roberto Joya, quien ha sostenido en todo el proceso que el partícipe del hecho que hoy se está castigando ha sido ejecutado por el señor Pancracio Díaz, es decir, el testigo ha afirmado que es él quien ha encontrado al imputado en la comisión del ilícito penal. Ha sido él quien ha informado a los agentes de la PNC para iniciar la investigación correspondiente. Asimismo, mediante la declaración obtenida con la utilización de la cámara Gesell, es que se ha logrado vincular estas afirmaciones, ya que con la ayuda del psicólogo Manuel del Socorro, quien ha obtenido de la niña las afirmaciones siguientes, y cito textualmente: la niña expresa que el vecino le dijo que le iba a dar una cora, pero después no se la dio porque el papá llegó y le dijo a él que se fuera. También que le prometió que le iba a dar esta cora solo si cerraba los ojos y no hiciera bulla y no le dijera a su papá, lo cual es correcto afirmar, su señoría, que el imputado Pancracio Díaz es la única persona que ha ejecutado este hecho, es decir, de acuerdo con el artículo 33 del Código Penal, se ha acreditado que el señor Pancracio Díaz actuó a título de autor directo del ilícito penal que se le imputa, lo cual ha quedado demostrado mediante la prueba testimonial, pericial y testimonial ofrecida, admitida y producida en esta audiencia. La representación de la defensa afirmará que la niña no ha identificado al autor directo. Sin embargo, al hacer la vinculación tanto de la prueba testimonial con la pericial, se logra constatar que se trata del autor señalado desde el principio de este proceso, por lo que como consecuencia
en virtud de las disposiciones legales antes citadas, su señoría, con todo respeto, solicito se condene penalmente al señor Pancracio Díaz por el delito de agresión sexual en menor o incapaz y que la pena de prisión sea la máxima, es decir, de 12 años de prisión. Así me expreso. Luego de haber escuchado la representación fiscal, cedo la palabra a la defensa técnica, representada por la licenciada María Angélica Portillo. Tiene la palabra para hacer uso de su alegato final. Gracias, su señoría. Muy bien. Para efectos de acreditación, mi nombre es Angélica Portillo y procedo a hacer uso de los alegatos finales. Y es así que los hechos vertidos este día es que el día 6 de abril del presente año, el señor Pancracio Díaz ingresó a la vivienda de la niña Ana María Joya, de 6 años de edad, agrediéndola sexualmente, ya que según la representación fiscal, mi representado le puso el pelo en la nalguita a la niña, calificándolo con el hecho de agresión sexual de menor incapaz. Voy a referirme exclusivamente a la prueba testimonial ofrecido por la representación fiscal. Y es que queda claro que el testigo es familiar de la víctima y que puede haber un interés para que el proceso tome la finalidad que busca la representación fiscal consistente en una condena. Además, el testigo brindó un testimonio no fehaciente, consistente en puesto que puso en duda su testimonio. Y hubieron muchas inconsistencias, por ejemplo, que no logró identificar al testigo, puesto que menciona que lo sacó de la casa, pero que solo logró identificar la calzoneta que éste andaba puesta, la cual tenía una marca reconocida llamada Adidas. Es así que el testigo no tiene certeza exacta que se trate del señor Pancracio Díaz, por lo que no se ha logrado con ello la finalidad de las reglas de prueba establecidos en el artículo 174. Y además, la representación fiscal mencionaba de que en los peritajes se lograba identificarlo, pero logramos ver de que la niña solo menciona que ha sido el señor Pancracio Díaz, pero no se sabe si fue que el padre o la familia de la niña le dijeron que tenía que decir que era él el que había agredido sexualmente, pues si bien sabemos, la niña se encontraba dormida en el momento en que pasaron los hechos. Ella tampoco logró identificar al señor Pancracio Díaz. Es así, su señoría, que en relación a lo antes expresado, pido que en sentencia condenatoria se absuelva al señor Pancracio Díaz. Así me expreso. Gracias, su señoría. Luego de haber escuchado la representación fiscal, tanto como la defensa técnica, a esta jugadora se le permiten hacer los siguientes análisis correspondientes a la prueba aportada por la representación fiscal consistente en un álbum fotográfico, una partida de nacimiento por medio de la cual la representación fiscal ha demostrado que efectivamente la niña Ana María Joya posee 6 años de edad. Asimismo, el dictamen psicológico y la cámara Hessel, producida por el licenciado psicólogo Manuel del Socorro, por el cual se ha corroborado los hechos que la niña y el padre han manifestado, así como también el daño psicológico producido a la misma. Por otro lado, tenemos al testigo, el señor Roberto Joya, el cual es el padre de la niña. Testigo que ha sido espontáneo, claro y preciso en su testimonio, por medio del cual ha permitido a esta juzgadora saber que el imputado Pancracio Díaz se encontraba ese día en la casa de habitación de la víctima, es decir, se encontraba en el lugar de cometimiento de los hechos. Asimismo, que el padre de la niña logró identificar al mismo, así como también la niña lo logró identificar, cosa que la niña ha manifestado en la cámara Hessel, por medio del psicólogo Manuel del Socorro. Es así que en nombre de la República y conforme al artículo 161 del Código Penal, esta juzgadora condena al señor Pancracio Díaz a 12 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor o incapaz
en perjuicio de la niña Ana María Joya. Así me expreso y en nombre de la República se programa para el día 30 del mes de mayo del presente año la acta en la cual se dará la lectura, en la cual se detallarán los considerando que a esta jugadora le han llegado a analizar los hechos y circunstancias, toda la valoración de la prueba en su conjunto para el cual a esta jugadora le ha permitido llegar a este fallo. Así me expreso en nombre de la República. Damos por finalizada esta audiencia de vista pública.